Álvaro Obregón. Creó la SEP, Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos, primer secretario de la SEP. Rebelión, algunos la consideran sublevación, de la Huerta. Celebración del centenario de la independencia. Surge la radiodifusión, XCW, La Voz de América Latina. Primer gobierno socialista, con Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Florece el muralismo. Se crea el Instituto Técnico Industrial. Fundación de la Escuela de Chapingo, Universidad en Texcoco. Se funda el Partido Laborista con Luis N. Morones. Impulso de la enseñanza rural. Desarrollo de la reforma agraria. Muere Pancho Villa. Se crea el Banco Único. Firma de los Tratados de Bucareli. Primer Congreso Eucarístico Nacional. Plutarco Elías Calles. Fundación del Banco de México. Fundación del Banco de Crédito Agrícola. Guerra Cristera. Creación de la Comisión Nacional de Irrigación. Reorganiza la Hacienda Pública. Muere Álvaro Obregón, asesinado por León Toral y Concepción Acevedo, la madre Conchita. Ley del Petróleo. Ley de Cultos, también conocida como Ley Calles. El general Enrique Gorosquieta se une a los cristeros en Jalisco. Se sublevan y mueren los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano. Se hacen relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Portes Gil. Se crea el Partido Nacional Revolucionario PNR. Fin de la Guerra Cristera. Le da autonomía a la Universidad de México, UNAM. Campaña Nacional contra el Alcoholismo. Se crea la Comisión Nacional de Protección a la Infancia. Se rompen relaciones con la URSS. Se crea el Servicio Postal Aéreo. Rebelión de José Gonzalo Escobar. Rebelión de José Vasconcelos. Pascual Ortiz Rubio. Promulga la primera Ley del Trabajo. Se crea la Comisión Nacional de Turismo. Crea la Ley de Crédito Agrícola. Nueva división política de los estados. Se establece la doctrina Estrada. México entra a la Liga de las Naciones. Se expide el Código Penal. Renuncia a la presidencia. Abelardo L. Rodríguez. Se inaugura el Palacio de Bellas Artes. Se crea Petromex. Establece la educación socialista. Refuerza en la Constitución el principio de no reelección. Se establece el Plan Sexenal. Lázaro Cárdenas. Se crea la CTM, Confederación de Trabajadores de México con Vicente Lombardo Toledano al frente. Se crea la Comisión de Crédito Ejidal. Se crea el IPN. Se crea el INA. Se crea el Colegio de México. Se expulsa a Calles, se exilia. Se nacionalizan los ferrocarriles. Surge la Unión Nacional Sinarquista. Se promulga a favor de la República Española. Se reciben refugiados españoles. Se da asilo político al líder ruso León Trotsky. Rebelión de Saturnino Cedillo. Expropiación de los bienes petroleros. Se funda el PAN, Partido de Acción Nacional, con Gómez Marín. Se crea la CNC, Comisión Nacional Campesina. Se cambia de nombre al PNR por PRM. Se crea la Comisión Nacional de Electricidad.
Surge la política de Estado benefactor. Reparto de tierras a agricultores a través de ejidos. Manuel Ávila Camacho. Solicita la devolución del chamizal. Fidel Velázquez dirige la CTM. Se establece la Ley de la Industria de Transformación, Ley de Industria Nacional. Se reanudan relaciones diplomáticas con Inglaterra. Se rompen relaciones con Alemania, Japón e Italia, países del eje. Se crea la Canacintra, Cámara Nacional de la Industria y la Transformación. Se hunden embarcaciones mexicanas. Se declara estado de guerra. Se reanudan relaciones diplomáticas con la URSS. Se establecen tratados de comercio entre Estados Unidos y México. Se garantiza la gratuidad de la educación. Se crea la Escuela de Aviación. Se crea la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Se inaugura el Hospital Infantil. Se crea el IMSS. Se establece la política de unidad nacional. Campaña contra el analfabetismo. Surge el Escuadrón 201 en el Pacífico. Se crea la Federación de Partidos del Pueblo con Miguel Enríquez Guzmán como candidato. Se establece la Escuela Unificada. Miguel Alemán. Modifica el artículo 3 garantizando la educación laica, nacionalista, gratuita y obligatoria. Se funda el PRI antes PRM. Legaliza 100.000 indocumentados. Reforma el artículo 115 y otorga el voto a la mujer en elecciones municipales. Se fusionan las compañías Ericsson y Telegráfica y Telefónica de México e integran Teléfonos de México. Se expulsa a Lombardo Toledano de la CTM. Se funda el Partido Popular Socialista por Lombardo Toledano. Se desconoce el dirigente sindical ferrocarrilero Díaz de León, El Charro. México entra a la OEA, Organización de Estados Americanos. Se crea el INI, Instituto Nacional Indigenista. Se declara que el partido sinarquista está fuera de ley. Se descubren restos de Cuauhtémoc por Eulalia Guzmán. El canal HXHTV realiza su primera transmisión en México. Se crea Ciudad Universitaria. Se crea Ciudad Satélite. Enríquez Guzmán es candidato del Frente de Partidos del Pueblo. Se establecen tratados de trabajadores migratorios entre Estados Unidos y México. Se eleva a categoría de Estado el territorio norte de Baja California. Se crea la Confederación Regional Obrera Campesina, PROC. Se inaugura el Monumento a los Niños Héroes. Se crea la Escuela Militar de Aviación en Zapopan. Se crea la Escuela Naval Militar. Adolfo Ruiz Cortines. Se crea la Ley de Responsabilidad de Funcionarios. Se crea un bloque obrero con la CTM, la CGT, la CROM, los telefonistas, los electricistas y los ferrocarrileros. Política de municipio libre. Voto a la mujer a nivel federal. Inauguración de la presa Falcón en Estados Unidos. Se cancela el registro del Frente de Partidos del Pueblo. Se inaugura el Puente Internacional de Nuevo Laredo. Se devalúa el peso de 8.65 a 12.50. Se crea la Comisión de Energía Nuclear. Los canales 2, 4 y 5 se unen e integran el telesistema mexicano, Televisa. Se inaugura el viaducto Miguel Alemán. Se crean las unidades habitacionales Santa Fe, Alemán y Juárez. Sismo de 7 grados. Se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, inicios del Infonavit. Movimiento magisterial reprimido por el gobierno con Otón Salazar.
Huelga ferrocarrilera, se destituye al comité sindical. Se emplea la política marcha al mar. Adolfo López Mateos. Guatemala ataca embarcaciones mexicanas y se rompen relaciones con ese país. Se crea la Comisión Nacional de Texto Gratuito, Libro de Texto Gratuito. Demetrio Vallejo y Valentín Campán, dirigentes ferrocarrileros, son apresados junto con 500 trabajadores bajo el argumento de ser comunistas. Se crea el servicio de comunicación conocido como Telex entre Estados Unidos y México. Se nacionaliza la industria eléctrica. Se crea el INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Se crea la CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Se inaugura el Centro Médico Nacional. Se asesina el líder campesino Rubén Jaramillo en Morelos. Surge la industria automotriz en México. México se abstiene a votar en contra de Cuba en la OEA. Surgen los diputados del partido. Se inaugura el Hospital de Cardiología. Regresa el chamizal, en papel. Se otorgan las Olimpiadas de México 68. Se traslada la figura de Tlaloc al Museo de Antropología. Muere el doctor Gerardo Murillo, muralista. Se inaugura el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología e Historia, el Museo de Diego Rivera y el Museo del Virreinato. Se crea el ISSSTE. Gustavo Díaz Ordaz. Movimiento médico en el ISSSTE. Guerrilleros asaltan cuartel Madero en Chihuahua. Se inicia la educación por televisión. Gustavo Díaz visita Guatemala y declara que México no tiene ambiciones territoriales. Se abre política de Centroamérica. Se constituye el Congreso del Trabajo. Se va a inaugurar la presa de Malpaso. Se unifica calendario escolar en todo el país. Renuncia el rector Ignacio Chávez y entra Javier Barrios Sierra en su lugar. Se va a inaugurar la presa El Infiernillo en Michoacán. Se va a inaugurar el Estadio Azteca. Se dinamita la estatua de Miguel Alemán. Se firman los tratados de Tlatelolco. Movimiento Estudiantil México 68. Juegos Olímpicos México 68. Se va a inaugurar el metro, primeras líneas. Se inaugura la presa Solidaridad entre México y Estados Unidos. Se deroga el delito de disolución social, artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Liberan a Demetrio Vallejo y Valentín Campán junto con otros. Muere el general Cárdenas. Se realizan los Juegos de México 70. Se regresa el chamizal, físicamente.